Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la segunda clase del Instituto Bíblico Evangélico Ministerio Selim. Sean todos bienvenidos a la clase. Hoy vamos a estar viendo lo que es bueno, ya vimos lo que era el reino, ¿verdad? Lo que era Santo, ¿qué fue eso? Si nos quedamos en Jacob, ¿verdad? Nos quedamos en lo que estábamos tratando, que era lo del prólogo, ¿verdad? Y ahora vamos a ir al prenacimiento o nacimiento. Creo que se está escuchando bien. Si alguien me puede, antes de que empecemos ahí con todo, pueden checar si está... sí, está bien, perfecto. Ok, hermanos, quiero por favor pedirles que le den like, porque parece que, no sé si es una regla vieja, una regla nueva que me hicieron saber, especialmente en YouTube. Por cierto, las clases ahora las vamos a tener en YouTube. De hecho, la primera clase está en YouTube también, en la comunidad Elim Virginia. YouTube, la comunidad Elim Virginia. Pueden ir ahí. Ahí no solamente están los servicios que nosotros tenemos, sino que ahora también van a estar las clases. Debido a que Facebook al mes está borrando lo que uno sube, entonces nos vimos en la necesidad de pedir ahí al Ministerio de Audiovisión que nos ayudara para subirlo también a YouTube, y bueno, se pudo hacer. Yo creo que se mira más claro. Hoy creo que con esa opción extra nos va a ayudar. Cuando vayan a YouTube, los que miren en YouTube, por favor denle like y suscríbanse, porque como el canal es relativamente nuevo, dice que se necesitan 50, dijo hermano, 50, 100, algo así, suscriptores para poder hacerlo en vivo. Entonces, si no tenemos eso, no se va a poder. Entonces, cuando ustedes vayan a YouTube, por favor, nos hacen el favor de hacerlo. Amén. Así que hoy vamos a ver la segunda clase. Vamos a estar viendo, yo creo que hemos venido avanzando bastante bien. Vamos a ver 5 puntos. Hoy vamos a ver el quinto punto de 7. Y pues yo creo que esta clase pinta quizás para unas 6, 7 clases. Así que si usted está viniendo ya, no se me quede que esta clase es un poco corta comparada con algunas otras que hemos hecho, debido a que pues el tema es un poco más chico, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con palabras de oración. Le vamos a decir: Padre bueno, en nombre de Jesús te damos las gracias por una vez más darnos la oportunidad de aprender más de ti, Señor. Clamamos a ti y te entregamos este corazón, Señor, esta mente, para que tú hagas, tú moldees, Señor. Tú escribas y tú pongas, Señor, conforme tú quieras en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes, Señor. Permítenos aprender y que crezcamos en la fe. Es nuestra meta, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, para hacer un pequeño, ¿cómo le podríamos decir? Un pequeño resumen, gracias, de lo que hemos estado viendo. Vamos entonces a decir que los primeros 5 puntos que empezamos la semana pasada, el verde me dijiste, yo creo que se ve bien el verde, ¿verdad? El punto número 1 al 4, creo que fue lo que ya vimos ya. Obviamente esto es lo más rápido que tenemos, obviamente. Dijimos, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Sería el punto número 1, el concepto de la iglesia. Entonces los puedo poner todos con el mismo color, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Luego, los colores.
dijimos el concepto de la iglesia. Y de ahí, pues, yo creo que mejor los vamos a ir desglosando de una sola vez. El concepto de la iglesia, luego el prefacio, el prólogo, ¿verdad? Que no pinta. Voy a poner con azul otra vez. Y el prólogo, ¿se acuerdan? ¿Ok? Y luego de eso también vimos lo que es, bueno, íbamos a empezar a ver, estamos todavía en el prólogo, íbamos a empezar a ver lo que era el nacimiento, pero en este caso es el prenacimiento, o sea, antes del nacimiento, ¿no? Prenacimiento. ¿Y cuál es el concepto del prenacimiento? Y luego pues vamos a ver lo que es el nacimiento. Porque la iglesia está sostenida en Cristo Jesús. La iglesia está, la roca de la iglesia es Cristo Jesús. Es Jesús, no es un hombre, no es Pedro. Entonces, lo que es el nacimiento y luego lo que es la historia desde la iglesia primitiva. Los apóstoles y luego la concepción de la Biblia y cómo fue que todo esto se fue dando. Luego, después de que veamos la Biblia, vamos a ver la liberación de la Biblia, aunque parece un concepto medio raro, ¿verdad? La liberación de la Biblia, pero sí, la Biblia antes estaba guardada literalmente en una cajita, ¿verdad? Y luego, pues, con la liberación de la Biblia, pues ya vemos las diferentes doctrinas, ¿verdad? Entonces ahí ya, cuando nosotros hablamos de la historia de la iglesia, generalmente pensamos en solo esto, ¿verdad? Solo de aquí para acá. Y así me enseñaron a mí. Cuando a mí me enseñaron la historia de la iglesia, fue prácticamente desde la iglesia primitiva hasta acá. Entonces, claro, cuando uno aprende, uno tiene la habilidad, por eso es importante que ustedes aprendan. Uno tiene la habilidad para poder después hacer quizás el mismo estudio, en este caso mi persona, pero de una manera quizás un poco más completa, ¿verdad? Para que podamos entender, podamos enseñar también mejor. Dijimos que el concepto, ¿qué es la iglesia? ¿Se acuerdan? Dijimos que la iglesia es primeramente reino. ¿Ok? A mí siempre me gusta escuchar a nuestro pastor general, Héctor Nufio, porque él siempre habla de reino. Y reino, ¿verdad? Estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de un lugar en donde usted es parte de, y entonces ahí vienen otros conceptos, ¿se acuerda? Cuando estamos hablando de conceptos, entonces el reino, en lo que son los conceptos, que fue una de las preguntas que pusimos en lo que era el estudio de la semana pasada. Los primeros conceptos es reino, después cuerpo, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de un rey y de un cuerpo, entonces va a venir a ser mujer.
Esta mujer antes de ser reina, ¿verdad? Tiene que ser esposa. Ahorita vamos a ver todo esto. Necesito que lo vayan apuntando para que después lo voy a borrar, porque si no, bueno, quizás no lo tengan que borrar, pero vamos a tratar de no borrarlo. Y luego viene el concepto de, obviamente, familia. Esos son los conceptos de iglesia. Por favor, no nos quedemos atrancados en solo uno, ¿verdad? Que es la mujer, que es la novia. Obviamente, cuando hablamos de esposa, estamos hablando de novia, prometida, como usted quiera, ¿verdad? Porque es la esposa. Y según la historia, según la costumbre hebrea, los jovencitos, inclusive los niños, se casaban antes de que tuvieran noción que ya los habían casado, porque los que los casaban eran los padres, no escogían ellos. Entonces, por eso decían, bueno, esta ya está desposada, ya está prometida para casarse con alguien, imagínense, ¿verdad? Entonces, dijimos entonces que es familia, pueblo, gente. Y si estamos hablando de gente, estamos hablando de ciudadanía, entonces esto lo vamos a poner gente, ciudadano, porque es siempre concepto reino. Y luego si estamos hablando de gente, obviamente, estamos hablando de que hay responsabilidades, ¿verdad? Y entre las responsabilidades en un reino, entre ya lo que son los hijos, ¿verdad? La descendencia, la familia, el pueblo, la gente, está ser parte de un ejército, que el ejército es parte siempre de un ¿qué? De un país, ¿verdad? De un reino. Entonces van a haber soldados que a la vez se traduce a guerrero, que es otro de los conceptos que usa Pablo, ¿verdad? Él dice que un soldado, ¿verdad? ¿Qué dice sobre un soldado? ¿Quién me quiere recordar? ¿Verdad? Somos soldados de Cristo, que un soldado no pelea, ¿verdad?, su propia batalla, está peleando la batalla de su rey, varios conceptos, ¿verdad? Y entonces el último concepto es ciudad. Ciudad. Entonces cuando usted hable de iglesia, por favor, no nos quedemos atrancados en solo que somos el cuerpo de Cristo, no, imagínense que ni siquiera somos las cuatro paredes, ¿verdad? No somos cuatro paredes, somos lo que Cristo salvó es su reino, es lo que él tenía. Luego cuando hablamos de lo que era el prefacio, hablamos de que en el reino celestial, porque dice la Biblia, ¿verdad?, en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que Dios primero creó los cielos, y en los cielos pues nos dimos cuenta que hubo uno que se levantó en contra del reino, y eso lo vimos en Ezequiel en el capítulo 27, 28 era, ¿verdad? 27, 28, 15, gracias hermano. Entonces dijimos que en el prefacio es que antes de que nosotros estuviéramos en la tierra hay una historia, o sea, hay una razón por la cual el reino empieza. Entonces el reino y la salvación del reino no empieza, hermanos, cuando dice, bueno, ya nació Jesús, o cuando ya murió Jesús. No, la salvación fue, Dios nos dio para salvación desde antes de la creación del mundo. Entonces el prefacio es celestial, que se refiere a una historia antes. ¿Se acuerda que Jesús dijo, hey, de cierto les digo que yo vi a Satanás caer como un rayo? Y en la Biblia dice que venían una tercera parte de sus ángeles, hermana. Pero entonces, ok, si usted dice de que se dio la revolución de Satanás cuando el Señor creó los cielos y la tierra, ¿y cómo es que el Señor nos conoció antes de la fundación? Porque nosotros éramos seres celestiales. Nosotros, acuérdense que en Romanos, en capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de los cielos. Y cayeron, dice la versión en inglés, del reino de los cielos. O sea,
fue un prefacio celestial de reino. Reino estamos hablando de iglesia. Algo pasó con la iglesia, algo pasó con el grupo de Dios, ¿verdad? Y hubo una revolución maligna celestial. ¿Sí me explico? Entonces, de ahí es donde empieza. Pero es que yo estoy confundida porque si el prefacio y nosotros fuimos creados antes de la fundación, porque si fuimos creados antes de la fundación, todavía no había sido la revolución. Sí, exacto. Hasta que él creó ¿cómo se llama? El revolú. El reino, que creó el cielo y la tierra, entonces ya estaba, ¿cómo se llama? Destinado que nos iba a salvar. Ya había habido eso. La salvación es celestial. La salvación Dios la hizo, se podría decir, antes de haber creado lo que había en el mundo. La salvación es antes de que o sea, la razón por la cual Dios creó el mundo fue para salvación, pero esa salvación no fue de ahí. Venía del reino celestial. ¿Amén? Okay. Si ponemos una línea de tiempo, pongamos una línea de tiempo para que me entiendan. O para que me entiendan todos, ¿verdad? Me va a tocar borrarlo. En el principio Dios creó. El principio es acá, digamos que tiene tiempo. Dios, donde Dios está no hay tiempo. Pero digamos que hay tiempo porque somos seres humanos, ¿verdad? Entonces Dios creó su reino celestial. Estamos hablando antes de la creación del mundo. Digamos que aquí sea la creación del mundo, ¿verdad? Que aquí viene y sale el mundo como nosotros lo conocemos. El reino celestial, en la creación del reino celestial, en el principio creó Dios los cielos, y en los cielos está el reino. Y la tierra era especial, porque Dios ya sabía todo lo que iba a pasar en el reino. O sea, nada agarra a Dios por sorpresa. ¿Sí me explico? Entonces, y Dios... Nosotros tenemos conocimiento de lo que Dios hizo con nosotros, pero quién sabe, Dios es eterno. ¿Qué más creaciones tienen? Yo no sé, por eso es que dicen que su palabra es insondable, nadie puede ver. Yo no tengo ni cerebro para poder pensar, pero estamos hablando de lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. El reino celestial, en el reino celestial, Dios creó sus siervos y digamos sus ángeles, y sobre esos ángeles, Él puso a 3 arcángeles. ¿De acuerdo? Ya lo dijimos muchas veces, pero lo vamos a volver a decir otra vez. Vamos a hablar de Miguel. Vamos a hablar de Gabriel. Y vamos a hablar entonces de Luz y Él, ¿verdad? Que es el que no conocíamos claramente. Estos 3 Dios los creó allá. Y entonces en el cielo... Dios ya sabía, por eso ya tenía la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. No dice Dios creó los cielos y Júpiter. Dios creó los cielos y... No, creó los cielos y la tierra, porque cuando Dios creó los cielos, Él ya sabía, ya tenía el plan, ya tenía preparada la tierra para lo que iba a necesitar. Entonces usted sabe que Luciel, que era el representante de Dios, que era el querubín especial que estábamos leyendo en Ezequiel, dijo, bueno, pues si yo puedo poner mi propio reino, y fue el que cayó, fue el que dijo, estoy demasiado hermoso, pero se le olvidó que era creación de Dios, era hijo de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda que lo dijimos el miércoles pasado? Que en el libro de Job dice que estaba Dios con todos sus... Mejor leámoslo porque para que usted no me malinterprete, queremos que esto quede claro, para que usted entienda bien, al máximo. Y estoy hablándole a todos los hermanos, ¿verdad?, que están en línea. En el capítulo 1 y verso, ¿qué es? El verso 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quién dice que venía? Entre los cuales, dice más adelante, no lo digo yo, lo dice la Biblia, yo quiero que usted lo cheque. Entre los cuales vino también Satanás. O sea que ahí ya había caído, porque ya se le llama Satanás, ¿no? Pero igual, obviamente ya estaba Job, ya había caído Luciel, él era el representante, entonces Dios le cambia el nombre. El Luciel, esta palabra usted no la va a encontrar en la Biblia, esta palabra de revelación,
Entonces, luz es representante, por eso es que Jesús nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué está Satanás enchilado con nosotros? Porque Dios le quitó el título a él y se lo dio a muchos, porque uno es peligroso que tenga solo uno el título de representante, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se lo dio Dios? Nos lo dio a todos nosotros, ¿verdad? Entonces, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Y se enoja Satanás. ¿Por qué? Porque antes él era la luz. Él era el representante de Dios, ¿verdad? Pero Dios le cambia el nombre y ya le dice, bueno, tú ya no te vas a llamar Luciel, sino que tú vas a ser luz, ¿verdad? Pero vas a ser representante Lucifer. Tú vas a ser representante de lo feo. Ya no eres el representante mío, tú eres el representante de lo feo, de lo... Y la palabra feo es una palabra muy antigua, de donde derivan muchas otras palabras, como feroz, cosas así que son salvajes, ¿verdad? Tú eres representante de lo horrible, ¿verdad? Entonces Dios le cambia el nombre, pues Dios ya lo sabía. Entonces Dios manda y cae Satanás acá, ¿ok? En la tierra. Y lo apresa junto con los capitanes y todos, porque a mí no me gusta dar clases de demoniología, pero hay por lo menos 7 diferentes lugares en el infierno, ¿verdad? Otros dicen que 6. Entonces, yo no hablo de eso porque a mí no me interesa que usted sepa dónde están guardados, porque usted no va a conocer ahí, no le importa. Pero Dios los envió, ¿verdad? Y con esto se iba una tercera parte que son dominios, ahí donde se derivan varias palabras que son dominios, potestades, ¿verdad? Demonios y legiones y muchas otras palabras que no las vamos a estudiar hoy. Entonces, cuando cae, Dios aquí hace un juicio de salvación. Hoy vamos a hablar de, bueno, gracias a que este tema se abrió ahorita, la iglesia empieza por medio de un juicio de salvación, ¿ok? Porque donde Dios está es eterno, entonces el juicio, nosotros decimos, viene, pero el juicio ya fue. No viene y está haciendo, o sea, el juicio es eterno, el juicio es algo que está constantemente en acción, ¿verdad? Entonces ahí es donde Dios escoge a los que Él quiso. Y eso lo leímos en el libro de Efesios. En el capítulo 1, léase el capítulo 1 del verso 3 hasta el 14. Y ahí usted se va a dar cuenta de lo que pasó. Y eso pasó, no pasó acá, eso pasó en el cielo. Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Y nos bendijo en los lugares, ¿dónde? Nos bendijo en los lugares celestiales. ¿Ok? Entonces la salvación viene de acá. Imagínense. Entonces, de acá, ese es el prefacio, ¿verdad? Prefacio, que viene celestialmente. Cuando hablamos de prólogo, estamos hablando de que Dios comienza a instituir, en el prólogo incluye a Adán como el principal ejemplo, ¿verdad? Y luego Eva, y luego el pueblo de Israel, y luego viene lo que es ahora su iglesia, que viene siendo dos conceptos, Israel e iglesia viene siendo concepto igual, porque Dios quiere un reino en la tierra, ¿ok? Que es concepto iglesia. Dijimos que iglesia, ¿cuál es el concepto iglesia? Cuerpo, mujer, esposa, familia, ¿verdad? Eso es para que lo veamos desde un punto de vista físico, nosotros, pero un aspecto polígloto, un aspecto polígloto, de donde viene la palabra política, polígloto. Pueblo, gente, soldados, ciudad, ciudadanía, guerreros, soldados. De tal manera que nosotros podemos ver el concepto cuerpo desde dos aspectos distintos. Desde un aspecto personal y también desde un aspecto que podría ser reino polígloto. ¿Ok? Entonces, celestialmente, es como Dios, el plan de salvación viene de ahí. Mejor leámoslo porque es mejor leerlo, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios
capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En el prefacio, ¿verdad? Lugares celestiales. ¿Con quién ya? ¿Quién estaba aquí? En Cristo. ¿Dónde? O sea, en los lugares celestiales, en Cristo, ¿verdad? En el ungido, sí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Dónde Dios nos escogió? Desde el prefacio es celestial, es la salvación. Pre-logo, o sea, antes de lo escrito en la Biblia que nosotros tenemos, pre-palabra. No prepalabra como Jesús, sino que en la palabra de lo que viene en Génesis, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces la salvación es celestial y es ¿en quién dijimos? En Cristo. En Cristo. ¿En dónde está el plan? ¿En dónde empezó el plan? El plan empezó desde el prefacio, el plan empezó celestialmente. La iglesia, Dios la formó celestialmente. Dios nos tiene en la tierra no para que Él vea quiénes somos. Él ya sabe quiénes somos nosotros. Él nos tiene en la tierra para que nosotros nos demos cuenta que su juicio fue verdadero. ¿Ok? No nos hemos salido del tema, fíjese, porque eso es lo importante de estudiar el tema y la historia de la iglesia, porque a mí me gusta la palabra historia en inglés, porque es his story. ¿Verdad? History, ¿verdad? Es la historia de Él, porque esa es la historia de nosotros sin Él. Estamos muertos. Bueno, totalmente, no existimos. Porque Él nos crea y luego Él nos salva. Entonces nosotros somos su historia. Amén. Entonces, celestialmente hablando, no sé si le quedó claro, ahora sí. Sí, ahora sí. Yo entiendo esa parte. Ajá. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos. Ajá. No quiere decir que en el momentito ya de una vez hizo la tierra. O sea, de que si estamos hablando del reino celestial, entonces, y que allí tenía ya el plan de salvación, entonces dijo él, por decir algo, ¿no? Hago la tierra para completar. Ya estaba lista la tierra. Es que Dios no lo agarra nada por sobre. Dios no dijo, ay, Luciel lo va a volver Lucifer porque mira lo que me hizo. Ahora me va a tocar hacer otro plan y voy a hacer la tierra. No, Dios ya lo sabe todo desde el principio. Nadie lo va a agarrar de sorpresa. Dios es Dios. ¿Amén? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Quedó claro? Ok. Entonces, cuando nosotros seguimos y salimos de lo que es el prefacio, que el prefacio significa antes del humano, pues, si usted quiere. Y el prólogo, estamos hablando que Dios es el que da la palabra, el que da la vida. Entonces, el prólogo es desde que viene Adán según la creación, y es el ejemplo, ¿verdad? Adán es el ejemplo de ¿quién? Es el ejemplo de, ¿se acuerda? Dijimos? De Cristo, de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo pone como gobernador, lo pone prácticamente como rey sobre la tierra. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que juzgue, ¿verdad? Y para que le ponga nombre, o sea, le dio trabajo. Que gobierne la tierra. Pero ¿qué pasó? Se halló que estaba solo, ¿verdad? Entonces Dios dijo, bueno, no es bueno, está juzgando todo muy bien, pero le falta, obviamente, porque él sabía que el concepto tenía que ser celestial de salvación, ¿verdad? Entonces de Adán nace Eva. De su costado sale Eva. Así como de Dios sale el reino, así también de el mismo Adán, estamos hablando del que pecó, ¿verdad? Del mismo Adán también sale el reino, es el mismo concepto. Y luego pues Eva obviamente cae en pecado, arrastra a su marido, es celestial, ¿verdad? El reino, ¿quién cayó en pecado? Fue la ciudadanía del rey, no fue el rey el que se equivocó en el cielo, no fue Dios, porque Dios es perfecto. ¿Quién fue el que se equivocó? El gobierno, ¿verdad? Lo que Dios había estipulado, la ciudadanía, y cayó, ¿verdad? Y se cae, obviamente, ¿no? Entonces, Eva cae también,
Y luego de Eva, al pasar el tiempo y todos los juicios que Dios va haciendo, sale un grupo ya humano, material, Israel, y luego de ese grupo, pues no se puede recibir nada, porque Israel es prácticamente lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene de un hombre que era perfecto, pero que cayó, ¿verdad? En pecado. Entonces era necesario levantar un nuevo Adán, y ese Adán obviamente es Cristo, ¿verdad? Entonces vemos y vamos a entrar a lo que es el pre-nacimiento. Yo creo que hasta ahí estamos bien. Si en línea alguien tiene alguna, no, ¿verdad? ¿Estamos bien? Si hay alguna inquietud, también la podemos hacer. El concepto de iglesia es reino. Usted es parte del reino de Dios. ¿Okay? Si usted quiere, le dice iglesia. Si usted quiere, le dice somos la novia del Señor. Sí, usted quiere concepto de mujer. Si usted quiere, usted dice, bueno, nosotros somos los que vamos a reinar. Ok, use el concepto de reina, use el concepto, somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Somos un pueblo especial. Gente, soy ciudadano del cielo. Todos estos son conceptos de iglesia, de eclesía, de grupo. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de iglesia, eso es el concepto celestial, es el concepto que tiene Dios. Nosotros como humanos decimos, bueno, voy a ir a la iglesia. ¿A que no tengo ganas de ir a la iglesia? Okay. Y pensamos que la iglesia es el building, ¿verdad? Pensamos que son las 4 paredes, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos los que salimos espiritualmente del costado de Adán, así, del segundo Adán, de Jesús, así como de Adán, de su costado sale su esposa y todas las generaciones, hasta inclusive nosotros desde un punto de vista material. ¿Me están siguiendo? Entonces, por eso es necesario que este cuerpo sea despojado, ¿verdad? Sea quitado del camino. Y por eso es que cuando nosotros morimos, Pablo dice, ¿verdad? Dice, este cuerpo de pecado, ¿quién me va a librar de gloria? Doy a Dios, porque eso lo que venimos arrastrando el pecado que nosotros tenemos, es este cuerpo, es el que nos hace pecar. Porque ahora nosotros en Cristo ya somos santos. Claro, ¿verdad? Estamos en conocimiento, ¿verdad? Ojalá y podamos, ¿verdad? Pero el cuerpo es el que siempre nos quiere llevar al pecado. Entonces, cuando nosotros morimos, es despojado el cuerpo, ¿verdad? Y nosotros, los que han muerto, están con el Señor espiritualmente. Pero cuando Él venga, cuando haga sonar la trompeta, dice que los muertos en Cristo van a resucitar. O sea que los cuerpos ya no van a ser de pecado, ahora van a ser cuerpos glorificados. Y luego dice, nosotros en el aire vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es santa y sin mancha, y la mancha la tiene la carne. ¿Me están siguiendo todavía? Ok. Entonces, esto es el concepto. Israel es el pueblo físico, pero como tal es un cuerpo, y eso no le gusta a muchos que aman tóxicamente a Israel, porque piensan que Israel es el pueblo de Dios. Israel es la ramera. La Gomero. Y es más, Israel es la gran ramera de Apocalipsis. A veces dicen, la gran ramera de la Iglesia Católica. No, hermanos. Sí, bueno, sí, obviamente la Iglesia Católica es una ramera porque se inmiscuye con los gobiernos, ¿verdad? Y sí, hay muchas iglesias cristianas que están, fuimos a la Casa Blanca a orar por el presidente, y fuimos allá a orar para poner a Bukele. Eso se llama prostitución. El gobierno humano es caído. Todos. No hay uno que sea bueno. Entonces, si nosotros nos mezclamos con la política, o sea, usted tiene que votar. Vaya, vote si usted quiere. Yo no voté ayer. No votamos ayer. Es la misma basura que hay. Pero otros sí votaron. Gloria a Dios. Ese es su derecho. Usted puede hacerlo. Pero eso no quiere decir que yo, me llamó el presidente, voy a ir a orar por él y que me salga una foto con el presidente. No, cuidado, no caigamos en la prostitución de la fe. Amén. Entonces, cuando hablamos de
La Iglesia Católica sí, obviamente, es una ramera, pero no es la gran ramera. Y mucho menos es la gran ramera que está montada en la bestia de 7 cabezas. Obviamente usted y yo sabemos cuál es esa ramera. La que hasta el día de hoy carga una copa de sangre y dice, ¿verdad? Yo no soy viuda. Dicen, ¿tú quién será el marido? ¿No? Tiene muchos maridos. O sea, viuda es sola. Porque no lo reconocen. No estoy sola. Dice, tengo muchos maridos. Tengo a Trump. Tengo por todos lados. Entonces es una ramera. I'm sorry. ¿Verdad? ¿Desde dónde? Usted me... Ay, no, pastor, pero siempre, no. Acompáñeme, por favor. Voy a dar algunas citas con respecto de esto, porque es muy importante. Oseas, todo el libro de Oseas habla de esto, pero léase todo Oseas. No le voy a dar cita de Oseas. Léase Oseas y usted se va a dar cuenta. Ezequiel 16:15, Ezequiel 16:36. Y usted se va a dar cuenta cuál es la ramera. Y también 36. Hermanos, yo soy muy cuidadoso de lo que yo digo porque tiene que ser bíblico. Yo hago mis notas. Miren, ahora mi esposa me dice, mejor hacerlas en un cuaderno porque ahí te quedan todas. Ok, todas estas son mis notas, hermanos. Estas clases no son copiadas, son estudiadas. Ok, ¿por qué? Yo tomo muy en serio esto porque mi cabeza está de por medio. Si yo enseño una cosa que no es bíblica, delante de Dios, yo soy responsable, ¿ok? Entonces, es muy importante, hermanos, que nos respaldemos bíblicamente, que no solamente digamos las cosas solo por decirlas, ¿verdad? Entonces, alguien que me lea, por favor, Ezequiel 16:15. Alguien más que me lea, por favor, Jeremías 3:6. Alguien más que me lea Isaías 1:21. Y alguien que me lea Miqueas 1:7. Yo creo que las dije muy rápido, ¿verdad? Demasiado rápido. Ok, Ezequiel 16:15 y 16:33. Bueno, hasta el 36 si quieren, pero 33. Vamos a ver las citas que encontré acá. Jeremías 3:6. Vamos a ver también en Isaías 1:21. Tal vez no las vayamos a leer todas, ¿verdad? Porque se nos está acabando el tiempo. Y Miqueas 1:7. Ok. El concepto es de que el pueblo de Israel humanamente es imperfecto. La ley es perfecta, pero lo único que la ley hace es mostrarnos nuestro pecado. Si nosotros no nos damos cuenta de nuestro pecado, nosotros no podemos venir a Cristo. La ley nos apunta a venir a Cristo. La ley sirve para que vengamos a Cristo. Cualquier doctrina que quiera guardar la ley es errada, porque la ley no es para guardarla, la ley es para que te lleve a Cristo. Cuando tú estás con Cristo, Cristo te da una nueva ley y esa ley la pone en tu corazón. Es parecida a la ley antigua, la ley de los 10 mandamientos y los 613 estatutos, pero está condensada de tal manera que tú no puedes cambiarle ninguna cosa, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres puntos de la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón, a tu prójimo como a ti mismo, y predica el evangelio. Porque si tú eres ciudadano, no te puedes quedar callado. O sea, sirve. Un ciudadano no decía, bueno, ¿verdad? ¿Usted qué hace con un ciudadano que no le gusta trabajar, que solo está en welfare, que está esperando que le llegue el cheque, que va a traer con WIC la comida, y verdad, todas esas cosas? Ustedes dicen, no me suena muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un ciudadano tiene que trabajar. Y si está trabajando y usted está recibiendo beneficios, gloria a Dios, trabaje, reciba sus beneficios. Pero hay gente, hermanos, que, mire, yo conocí gente cuando viví en Los Ángeles, que decía, ay, ya no nos alcanza el dinero, mi amor, tengamos otro hijo.
Imagínense. Y eran los que tenían un montón de hijos. ¿Sabe dónde vivían? En los proyectos. Perdón para algunos hermanos que de repente me van a escuchar que están viviendo ahí, pero es terrible, ¿verdad? Muchos hacen la cuenta y dicen, no, dice, me sale mejor no trabajar o tener part-time a tener full-time, porque con part-time me dan seguro gratis, me dan hasta dentista, me dan hasta teléfono, me dan de todo y no tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. Un ciudadano tiene que trabajar. Si usted está en el reino de los cielos, trabaje en el reino de los cielos. Entonces, esa es la ley. La ley se resume, ¿verdad? En estos tres. Son dos, ¿verdad? Pero el tercero, Dios dijo, ir y predicar el evangelio. Él no dijo, si quieren, cuando sientan, cuando estén preparados. No, él no dijo así. ¿Ok? Entonces, ¿alguien encontró Ezequiel? Perdón, Ezequiel 16. 15, hermano. Léalo, cualquiera de los dos, rápido. ¿Del 15 hasta el 33? Si quieres, solo el 15, solo el 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Ahora el 33. 33. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste sus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Imagínense, está duro lo que le dice Israel. ¿Alguien tiene Jeremías 3:6? Jeremías 3:6 dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Solamente hasta ahí. Yo creo que no tenemos mucho más que leer, ¿verdad? Nosotros aquí no estamos para... Y pues, ¿se acuerda que la semana pasada les hablé con respecto de los fariseos cuando encuentran a la mujer en pleno acto de fornicación, ¿verdad? La agarran y se la llevan a Jesús. ¿Quién representa a esta mujer? Israel. O sea, habían personas en Israel. Isaías. ¿Alguien que me lea Isaías, por favor? A ver, mija, ahí por ahí, aquí está el micrófono. Oh, I'm sorry. A ver, allá. A ver, hermana, yo se le tenía ganas de participar. Ahí está, pues. Bueno, pues. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas? Imagínense. O sea, eso se podría aplicar hasta el día de hoy. O sea, Israel no ha cambiado. Israel sigue siendo el mismo. Usted puede orar por Israel, amemos a Israel, no condenemos a Israel, pero sí démonos cuenta quién es Israel. Si usted quiere tener una bandera, tenga mucho cuidado, ¿verdad? En el altar, porque obviamente tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Entonces, ¿por qué razón Israel es la gran ramera? Porque desde el principio ella es, se puede decir, la más grande, ¿verdad? Es del pueblo que se prostituyó de Dios. Después de Israel vienen muchas iglesias que se prostituyen, pero si estamos hablando de la mamá, de las hijas, ¿verdad? Obviamente la grande, si decimos por edad, es Israel. Amén. Entonces, con el perdón de algunos hermanos, ¿verdad? Que les duelen los oídos cuando escuchan esto, les digo, hermanos, la verdad es la verdad, ¿verdad? Y no para que, y vuelvo y repito, no para condenarlos, sino que para que nos demos cuenta de no idolatrar a un pueblo que sí es el pueblo físico, material de Dios, y Dios obrará con ellos y los va a pasar por el fuego y van a pasar muchas otras cosas más. Pero nosotros somos del reino celestial, amén. ¿Cuántos de aquí somos del reino celestial?
Amén. Entonces nosotros no somos de esta tierra. Si usted quiere heredar la tierra, yo le digo a los, una vez estaba hablando con un ¿cómo se llama? Adventista, le digo, hermano, si usted quiere quedarse con la tierra, that's fine with me. Quédese con la tierra. Yo voy a venir a pasear aquí a la tierra. Hay tantas cosas que ver. O sea, primero que nada, quiero estar con Jesús. Jesús, obviamente, cuando esté el reino milenario, nosotros vamos a estar aquí, vamos a convivir con Jesús, vamos a reinar con Jesús, vamos a ayudar como, ¿se acuerdan que fue lo que dice ahí, verdad? Oh ciudad, dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que es el concepto de iglesia también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pero cuando termine ya el reino milenario y ya todo sea juzgado y tierra nueva, y sea el Armagedón, ¿verdad? Y después tierra nueva y cielos nuevos. Entonces ahí el remanente de la humanidad que Dios va a querer que se quede, se va a quedar. Nosotros vamos a irnos con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dijo, ¿verdad? En la casa de mi Padre, he aquí pues voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también. Entonces, obviamente, mi anhelo es estar con Jesús. Y si Jesús viene a la tierra, pues voy a venir a la tierra. Y si Jesús reina en la tierra por tanto tiempo, yo voy a estar con Jesús. Y cuando Jesús diga, bueno, tengo que ir a ver a una constelación, voy a ir por allá, yo me voy con Jesús. Igual. Yo no sé usted, ¿va? Usted tal vez le tiene miedo a los viajes largos. Pues yo no. Amén. Ok. Entonces, nos quedamos entonces en lo que es ahí. Imagínense qué introducción. Demasiado larga esa introducción, Dios mío. ¿Qué hora es? Ok, nos quedan 45 minutos prácticamente. Ok, ¿alguna pregunta con respecto de esto? ¿En línea o acá? Por cierto, los que estén viendo esta enseñanza después, cuando ya no estemos en vivo, obviamente, también pueden dejar sus preguntas en los comentarios en YouTube o en Facebook y con mucho gusto les puedo contestar algunas de sus inquietudes que tengan. Por favor, vamos a hacer un anuncio. Dele like a YouTube, a nuestra página de YouTube. Comente, suscríbase para que se mueva y se pueda compartir estas enseñanzas con otras personas, ¿verdad? Mándela, compártala. Si usted cree que está aprendiendo algo, yo me imagino que ojalá que sí, compártalo, amén. Ok, entonces empezamos con lo que es, ¿qué es la iglesia? El concepto de la iglesia, el prefacio de la iglesia celestial, el prólogo de la iglesia, la historia pre-nacimiento o prevenida del Salvador de la humanidad, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Vimos cómo cayó Adán con Eva y era necesario que Dios salvara a la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es el reino, ¿verdad? ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? La mujer representa el reino, entonces Dios viene a salvar a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer? Porque la mujer fue la que cayó en pecado. Claro, no usted como mujer, sino que Eva fue la que cayó en pecado. ¿Se acuerda qué es lo contrario de hombre? Cuando Dios creó al hombre, es hembra, ¿verdad? Pero fíjese que curiosamente el hombre, Dios le pone, ¿verdad? A Adán. O sea que Dios le pone nombre. Y luego permite que Adán le ponga nombre a su mujer. ¿Por qué? Porque está ejerciendo autoridad. Esto va para todos los esposos. Como esposos tenemos que darle nuestro apellido a nuestra esposa. Aquí hay aquí en Estados Unidos, ay no, yo no quiero el apellido de mi marido. Yo estoy bien solo. Es más, le voy a decir una cosa. Bueno, mejor ni se las cuento. Era de que yo tenía como yo nací en Canadá, mi nombre estaba sin el apellido de mi mamá. Y cuando yo me casé, cuando arreglé papeles allá en Guatemala, que fue donde más me ha costado arreglar papeles, me pusieron solo Salguero. Y yo soy Salguero Rojo. Entonces, cuando me casaron solo como Salguero, porque todavía no tenía papeles, ¿verdad? Entonces, cuando fui a tratar de sacar mi pasaporte, me dijeron que no era yo, que yo era dos personas. Que si quería quedarme soltero, que me quedara soltero. Porque no tenía el apellido Rojo y que tenía que hacer ¿cómo fue que dijeron? ¿Cómo se llama? De persona.
no se acuerda. Es sí, un certificado de identidad de persona. Y bueno, me tocó añadir el rojo, ¿verdad? Imagínense, el rojo era el apellido de mi mamá, ¿verdad? Pero bueno, ahora soy Salguero Rojo, soy el único rojo que es crema de los equipos allá de Guatemala. Yo le decía a mi cuñado, yo soy puro rojo, le digo yo, pero soy crema. ¿Cómo así? Me decía. Sí, pues mi apellido es rojo, pero lastimosamente para vos, le digo, yo soy crema. Ahora no anda muy bien los cremas allá en Guatemala, pero sigo siendo crema, aunque me duela. Ok, seguimos entonces. O el pleno nacimiento, hermanos. Fíjese que hay algo bien bonito ahora en YouTube. Ahora se mira un poquito más claro. Ahora no tiene que tomarle foto acá. Cuando se esté viendo, mira el pizarrón y clic, sáquele una foto y ahí le va a quedar mejor. Así que voy a borrar. Voy a borrar acá. ¿Todo está claro, verdad? Ok. Entonces vamos a borrar para lo que seguimos. Sí, vamos a borrar esto de acá. Si hay, como les repito, alguna pregunta, la pueden dejar ahí en los comentarios y con mucho gusto. Un comentario más con respecto de Israel y la fornicación que tiene con los reyes. Solo voy a decir Epstein Files, ¿verdad? La fornicación con los reyes. Ahí lo voy a dejar. Ok. Entonces hoy vamos a hablar un poquito con respecto del prenacimiento de la iglesia. No estoy hablando del prenacimiento de Jesús, estoy hablando del prenacimiento de la iglesia. ¿Amén? ¿Estamos todos aquí? Ok. El prenacimiento de la iglesia. Los hermanos que dicen, ay, son del mismo color, póngale otro color. Ok. Prenacimiento de la iglesia. Ok. En el prenacimiento de la iglesia nos damos cuenta que es decretado que el reino de Dios se acerca. Vamos a ir a Mateo 3, Mateo capítulo 3 y verso 2. Mateo capítulo 3 y verso 2. Dice, bueno, vamos a leer el verso 1 para que lo miremos en contexto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa entonces que el reino de los cielos se acerca? Se refiere a que viene el rey, porque no hay reino sin rey. Y si el reino se acerca, significa que el rey está llegando. Si el rey se acerca, es que el reino se acerca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto. Bueno, se está refiriendo a él mismo, ¿verdad? Se está refiriendo a Juan el Bautista. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces dijimos que era necesario en el prenacimiento que hubiera un nuevo que se revelara el verdadero rey. ¿Se acuerdan? Dijimos que Adán se había puesto para que reinara sobre toda la tierra. Pero si usted se acuerda, cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado mientras estaba en ayuno y en oración, ¿qué fue lo que el diablo le dijo? Por favor, regresemos ahí un poquito. Vamos a ir a Lucas si usted gusta. El capítulo 4, perdón. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, luego de haber sido bautizado, ¿verdad? Lo acabamos de leer ahorita en Mateo. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a parar ahí. Luego que Juan el Bautista dice, hey, arrepéntense porque el reino de Dios se ha acercado, viene Jesús, obviamente es bautizado delante de la gente,
Y luego en ese momento, después de haber sido bautizado, es llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Jesús ya estaba en ayuno y oración, ¿verdad? Pero dice acá también, ¿verdad? Para volverlo a decir, dice, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Adán cayó. Y cuando Adán cae, para que reine, el reino es, ¿cómo le puedo decir? Regalado. No, ¿verdad? Transferido, gracias hermano. El reino es transferido. ¿A quién? A Satanás. Entonces, ¿quién era el rey? ¿Quién está gobernando sobre lo material? Satanás. Ese es el reino de lo que le quedó, ¿verdad? Porque antes él estaba reinando no solamente desde un punto de vista físico, sino que también espiritual. De tal manera que cuando una persona moría no podía regresar al cielo, sino que se quedaba ahí junto con los otros presos, ¿verdad? Bueno, aquí los tengo, son míos. No solamente lo físico, sino que también lo espiritual. Pero con Jesús, ahora, primeramente, nos liberta espiritualmente y después nos va a libertar físicamente. O sea que va a ser una obra completa, ¿ok? Entonces dice, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces, el rey le estaban poniendo una prueba. ¿Y el rey cómo contesta? Contesta por medio de la palabra de Dios. Jesús no le contesta como Jesús. Jesús le contesta como Dios. ¿Verdad? Que le dijo, escrito está. O sea, yo me hago a un lado, Dios dice esto. ¿Verdad? Entonces, el reino de Dios se ha acercado. Luego, Jesús mismo lo dice. Vamos a ir a Mateo 4:17. Alguien que me lo quiera leer, creo que aquí está. Si alguien lo quiere leer, me dice, para que colaboren. ¿Alguien lo tiene? 4:17. ¿Mano, Carlos? Mateo, ¿verdad? Sí, 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, miren cómo está la cosa. Primero, el que lo dijo, ¿quién fue? Fue Juan. ¿Quién era Juan? El profeta. ¿Qué profeta? El que Dios había levantado para ungir al sacerdote, gobernador. ¿Se acuerda que Moisés dijimos que era 5 cosas, verdad? ¿Quién se acuerda? Jesús era, Moisés, ¿era qué? Era gobernador, sacerdote, ¿qué más? Juez, ¿qué más? Profeta, ¿qué más? Guía, pastor, ¿verdad? Entonces, Dios prepara a un profeta para que unja a Jesús, porque ninguno de los fariseos hubiera querido ungirlo, ¿verdad? Era necesario que alguno más grande que un sacerdote, porque más grande que un sacerdote es un profeta. ¿Sí me explico? ¿Por qué un profeta? Porque un profeta viene con la autoridad de Dios. Por eso es que Jesús también es profeta. ¿Usted sabía eso? Pero también es sacerdote. Jesús es completo.
tiene todo. Amén. Entonces, antes del nacimiento de la iglesia, no de Jesús. Entonces, el reino de Dios primero lo anuncia el profeta, que era el que tenía la autoridad para poder pronunciarlo o profetizarlo, si usted quiere. Pero luego Jesús, él mismo lo dice después de que regresa, obviamente, ¿verdad? De desierto, ¿verdad? Dice, hermano, ¿todavía tiene el micrófono? Por favor, léalo una vez más y luego vamos a pasar más adelante. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, ahora vamos a ir al capítulo 10, verso 7. En Mateo 10:7. Dios manda entonces, ya lo dijo el profeta, después lo dice Jesús, después viene Jesús y manda a sus discípulos. ¿Y qué le dice a sus discípulos? Léalo, por favor. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿con qué autoridad? Léase, por favor, el siguiente versículo. Ese versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Usted sabe por qué estas clases son gratis? Si de gracia lo recibimos, tenemos que darlo de gracia. Estamos sanando corazones, estamos dándole vista a los ciegos, oídos a los sordos, espiritualmente hablando. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, lo estaban haciendo de una manera física también, para demostrar el poder y la autoridad del Rey, que es no solamente Rey de lo espiritual, sino que también Rey de lo físico. Y mientras el reino se había acercado, que es el reino completo, material, o sea, físico y espiritual. En el reino completo, Jesús mandó y los discípulos hacían todo lo que Jesús les decía. Ahora estamos en el reino espiritual. El reino físico, falta que venga Jesús otra vez, ¿verdad? Por eso estaban tan enchilados los israelitas con Jesús, porque ellos estaban esperando que Jesús entrara en un caballo blanco. Pero en lugar de entrar en un caballo blanco, entra en un pollino. ¿Qué es un pollino? ¿Quién es un pollino? Un pollino es un burro joven. Es un burro chiquito. O sea, de edad, pues, porque son chiquitos los burritos, ¿verdad? Pero es un burro que no le habían puesto carga. Era un joven, era un burrito que estaba creciendo y obviamente no le van a poner carga porque lo joroban, ¿verdad? Un burro tiene que estar ya maduro para que sus huesos estén duros, para que cuando ya los huesos están duros, ya le ponen carga y ya no se joroba. Pero cuando el burro está joven y tiene igual que un bebé, ¿verdad? Usted sabe, un niño tiene sus huesitos bien, parecen cartílago, es bien, o sea, se remiendan fácil. Entonces, si un niño porque le voy a contar, cuando Jordi estaba pequeño, Jordi tenía los huesos así de niño, ¿verdad? Le duraron un poquito más. Y entonces me acuerdo que una vez fuimos de vacaciones, ¿verdad? Y estuvo nadando y nadando y nadando. Y pues cuando regresamos, un día íbamos para un restaurante y él, ay, no me puedo ni parar. Imagínense, no se podía ni parar. Y nosotros, está jugando ¿verdad? Porque un niño, pero no se podía parar. Y yo, ¿qué te pasó? Y yo bien asustado, ¿verdad? Nos tocó llevarlo con el especialista. Y llegó con el especialista, y, fíjese ¿y qué pasó? Ok, resulta que fuimos esto y esto de vacaciones, y no paró de nadar, no paró de andar caminando, andábamos por todos lados. Y me dice, no te preocupes, me dice, es natural. Y yo andaba con una gran pena y me dice, ¿es natural? Sí, me dijo. Le digo yo, ¿sí es natural? Sí, me dijo, mira, vení. Le dijo a Jordi, ven, ¿cómo? Y le agarró el dedo y le hizo el dedo así. Le agarró el dedo y se lo hizo así. Mire, el dedo casi le daba la vuelta. ¿Te acordás? Y yo, le va a quebrar el dedo. ¿Y te duele? No, ok. Los huesos de un niño están muy...
todavía están, dele un año más y va a comenzar el calcio a entrar y ahí ya se va a poner, ahorita no le haga caso, solo que descanse y esto y lo otro, ¿qué? Dijimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces un pollino, imagínense ustedes, un pollino era un burrito tierno, ¿verdad? Si le ponían carga, lo arruinaban, pobre burrito, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jesús? Dice, ve, y ve con aquel y dile que voy a usar su pollino. Y dile que no es para llevar carga, es para llevarme a mí. Porque obviamente a una persona de repente sí podía llevarla, especialmente en ese tiempo que la gente no era gorda, ¿verdad? Tal vez hoy, obviamente, ¿verdad? Pero en ese entonces se lo prestaron, entonces estaban enchilados, porque la gente decía, Hosana, Hosana, al hijo de David, de verdad. ¿Por qué hijo de David? Porque era el heredero del reino, ok, viene el rey, están felices. Pero entró en un burro, ¿cómo así? No sabían que en el concepto de iglesia, de reino, lo más importante del reino de mi Padre es la humildad, el amor, poder y gloria, claro que sí, obviamente. A Él sea la gloria, la honra y la potestad. ¿Cuántos dicen amén? Pero el reino de nuestro Padre empieza en humildad, en amor. ¡Wow! Y eso les cayó como patada de burro a los israelíes. Dijeron, no, tiene que ser en un caballo blanco y poderoso. Por eso es que Jesús sabe, escrito está, ¿verdad? Que Él va a entrar en un caballo. Cuando suene la trompeta y nosotros después de las bodas del Cordero, y nosotros estemos en el cielo, Padre y el Señor diga, bueno, otra trompeta, todos a la tierra. Y Él va a venir. Y Él va a venir cabalgando su caballo blanco. Y todo ojo le verá y toda lengua, toda rodilla se doblará. Y van a decir, oye, este sí es Jesús. Para el reino terrenal. El celestial se cerró, era casi. Ok, ¿de cuál de los dos quiere usted? Yo quiero el completo, ¿no? Amén. Ok. Entonces, después, Dios ya no manda solo a sus discípulos, sino que ahora manda a los 70. Vamos a ir, por favor, a Lucas, capítulo 10 y verso 9. Lucas 10, 9. El primero que lo tenga me lo lee, por favor. ¿Sí? Lucas 10, 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a nosotros el reino de Dios. Aleluya. Entonces, no solamente fue Jesús y después los discípulos, ¿qué pasó? Se iba haciendo más grande la vuelta, ¿verdad? Ahí todo el capítulo 10 ustedes se da cuenta que en el verso 1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, el lugar donde había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz se posará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongas delante, y sanad a los enfermos
que en ella haya y decirle, se ha acercado el reino de Dios. Mire, se va, primero es un profeta, luego es el rey, que ya es puesto como reconocido como tal, luego los discípulos y luego 70. Amén. Ok, entonces este es el preámbulo, ¿verdad? Entonces la frase que el reino de Dios se ha acercado significa que Jesús el rey, el gobierno, vamos a apuntarlo aquí. ¿Qué significa que el reino se ha acercado? ¿Qué significa que el reino, bueno, voy a poner mejor abajo por ahí. El reino, solo vamos a poner reino, no le vamos a poner de Dios, se ha acercado. Es obvio que es el reino de Dios, ¿verdad? ¿Pero qué significa? Significa que el rey está cerca, que está en el área. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el rey está cerca. Significa que el rey está en el área. Significa que el gobierno rige. Imagínense que el reino de Dios se acerca, significa que el gobierno de Dios rige. Por eso que decía, si hay enfermos, sánalos. ¿Por qué? Porque si el rey está cerca y el gobierno del rey está cerca, el gobierno del rey rige. Que, bueno, digamos, manda pues. ¿Cómo le podemos decir rige? ¿Sí me entiende? Rige es una palabra que se deriva de reino, ¿verdad? Vamos a dejar así mejor. Ok. Que la autoridad, ¿verdad? Que el gobierno rige, que la autoridad es irrevocable. Ay, hermanos, a mí a veces me molesta cuando hay algunos que dicen que lo que Dios da después lo quita. No, los dones, ¿qué dice la Biblia? ¿Que los dones son qué? Irrevocables. Ok, lo que Dios te dio, no te lo quita ni el diablo. No tienes que ir a cantarle, ¿cómo es la canción aquella, Tana? Te arrebato. Y el diablo no te puede quitar nada. Oh my God, Jesús santo. Hay tanto que aprender en la iglesia, ¿verdad? Ok. Significa que la autoridad es irrevocable y significa que el gobierno es justo y perfecto. ¿Sabe usted por qué Jesús murió en la cruz? Porque era justo. No podía un injusto morir por nosotros. Tú ya llegaste. Jesús murió porque tenía que ser el justo el que tenía que morir. No podía ninguna otra persona. El gobierno es justo y es perfecto. Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? ¿Por qué es el Cordero de Dios? Porque es perfecto y sin mancha.
Entonces el preámbulo del nacimiento no es un preámbulo así a la ligera. Es un preámbulo bien pensado, bien planeado, perfecto en todos sus aspectos, desde el nacimiento de Jesús, que no lo tocamos porque vamos más al grano, pero desde el momento en que Jesús es bautizado y es visto, no solamente como el principio de un sacerdote, que era necesario que fuera lavado en el agua, sino que también el principio de un cordero, que antes de llevarlo para sacrificarlo, ¿verdad?, en el altar, tenía que ser lavado, sino que también era que el rey tenía que ser presentado, lavado, antes de tener sus vestiduras. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Qué les parece? Entonces, el concepto de mujer restaurada, pues estamos hablando del rey, ¿verdad? ¿Se acuerda que hablamos del concepto acá, del prólogo, ¿verdad? ¿Se acuerda que hablamos del concepto de la mujer fornicaria, ¿verdad? Adúltera, le vamos a decir. Mujer adúltera. Entonces, Dios utiliza otro concepto acá, de una mujer. ¿Sabe cuál era esa mujer? Era la mujer de flujo de sangre. La mujer adúltera representa a Israel, que podía tener hijos, simplemente que los tenía con la gente, con los hombres equivocados. Entonces vemos el concepto de la mujer de flujo de sangre. Bueno, entonces aquí vamos a poner mujer, ¿verdad? Para que me entiendan. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Que sí buscaba al Señor, sí lo reconoció, pero no podía tener hijos. ¿A quién representa esta mujer de flujo de sangre? A la iglesia. La primera, el Señor le dice, vete y no peques más. Hasta el día de hoy, ¿qué anda haciendo esa mujer? Israel hasta el día de hoy, ¿qué hace? El Señor le dijo, vete y no peques más. ¿Pero qué está haciendo Israel? Sigue pecando, sigue fornicando. Sigue igual. Pero se encuentra el Señor también con una mujer que tiene otro tipo de problema. Y dice que durante 12 años esta mujer, mire, 12 años es completo, ¿verdad? Completición. Durante 12 años esta mujer, que es escrita, representada en las Santas Escrituras, en Marcos, en Lucas y en Mateo, en los Evangelios sinópticos, esta mujer era una mujer madura. ¿Por qué? Porque obviamente había gastado todo lo que tenía, todo lo que había heredado, se lo había gastado. Perdón para las hermanas que están aquí, pero en el tiempo de antes, una mujer, bueno, una niña, comenzaba a ser mujer aproximadamente a los 12 años. ¿Cuándo era? Cuando tenía su primera menstruación. Entonces, se calcula, no dice la Biblia, pero se calcula que esta mujer tuvo que haber tenido entre 20 y 30 años. La mujer de flujo de sangre. ¿Por qué? Porque cuando ella empezó con su primer periodo, no le paró. Y usted sabe qué es lo que pasa, por qué es que una mujer tiene un periodo, ¿verdad? Porque la matriz se prepara para recibir un óvulo que esté fecundado, gracias, las palabras se me quedan, que esté fecundado, y en esa
parte de la matriz, esa sangre se convierte en la placenta, que es la cual alimenta al bebé para que después pueda, eventualmente después de 9 meses, nacer. Pero ¿qué pasa cuando una mujer es estéril, pero no se dan cuenta que es estéril, ¿verdad? Puede tener relaciones, pero no queda embarazada. Ese no era el caso de esta mujer. Había una ley en los 603 estatutos donde decía que un hombre no se podía llegar a una mujer mientras estuviera en su menstruación. Porque, ¿verdad? Estaba inmunda, ¿verdad? No se puede. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que esta mujer no podía no solamente tener un esposo porque no le paraba su regla, sino que a la misma vez era virgen, porque nadie la podía tocar. Y algunos dicen que obviamente ha de haber sido una hija de una persona que le heredó algo, ¿verdad? Obviamente, porque la Biblia es específica, dice que ella gastó todo lo que tenía. O sea, no lo que le habían dado, en el sentido de su esposo o algún primo o algo así, todo lo que tenía. Entonces, lo que tenía era lo que había recibido de su padre que ya había muerto, porque era lo que tenía. Ya no era de su padre, era de ella. Era su herencia. Pero dijo ella, si tan solo tocar el borde de su manto, ¿sabe que está hablando de la iglesia? Su padre le había heredado todo ya, pero no podía concebir. Y la Biblia nos habla con respecto de esta joven en Isaías 54:1. ¿Alguien me puede leer, por favor, ahí? El que tenga el micrófono lo lee, o el que primero que lo encuentre. Y se me acaba el tiempo. Pero vamos bien, yo creo que vamos bien, porque ahí ya se va poniendo. A ver, mija. Isaías 54:1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casa, ha dicho Jehová. Wow. ¿Tú sabes quién representa esa tal mujer de flujo de sangre? Y nosotros siempre le damos hasta una alabanza de ver si tan solo tocar el borde de su manto. Y nosotros hemos pasado muy, muy rápido, pero mire lo que el Señor nos está enseñando hoy. Que esta mujer representa a la iglesia. ¿Por qué? No había podido, ni aunque hubiera querido ser tocada por hombre. No podía tener hijos, obviamente, porque pues si está en su menstruación no puede quedar embarazada. Había gastado todo lo que tenía y no había podido arreglar su problema durante 12 años. Y ese 12 es importante. Porque hay un ejemplo también en la Biblia de la hija de un general, bueno, ¿cómo le podemos decir? De Jairo. ¿Se acuerdan ustedes la hija de Jairo? ¿Cuántos años tenía? 12 años. Y dijeron, oh, se murió. Y el Señor dijo, no está muerta, está dormida. Entonces, esta mujer, podríamos decir que estaba en la edad de tener hijos, ¿verdad? Entre 20 y 30 años es la mejor edad, dicen, para tener babies, ¿verdad? Entonces la iglesia, esta mujer de flujo de sangre, estaba entre 20 y 30 años. Y representa la iglesia. Jesús viene y la sana. ¿Alguien me quiere leer, por favor, ahí en Marcos 5:25? Y con esto creo que nos vamos a quedar. Todavía nos quedamos en el prenacimiento. El próximo miércoles quizás no vamos a hacer tan profundo ¿cómo se dice? El resumen. Marcos.
Bueno, tengo 3 citas. Alguien que me vaya buscando. ¿Quién me quiere buscar la primera? Marcos 5, 25 al 34. Que levante la mano. Ok. Gigi, espérame un ratito. Lucas capítulo 8, verso 43. ¿Alguien que me levante la mano? La novia, ok. Y Mateo capítulo 9, versos 20 al 22. ¿Alguien más? Lucas 8, 43. A ver, Gigi, tú primero en Marcos. Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Sigo? Sí, por favor. Y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. ¿Usted se da cuenta? Bueno, ahí hay muchas representaciones, ¿verdad? Que los doctores y todo eso, pero Lucas, por favor, 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. ¿Y la última? Mateo 9, 20 y 22. 20 al 22. Y he aquí una mujer enferma de flujo sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Imagínense que le dijo: ten ánimo. ¿Sabe qué significa la palabra ánimo? Vive. Anímate. Ten ánimo. Significa vive. Tu fe te ha salvado. Amén. Entonces, para concluir con este tema, porque se me acabó el tiempo y no quiero pasarme mucho, no quiero abusar mucho de su tiempo, vamos a ir por favor todos a Gálatas capítulo 4. Y vamos a leer del verso 21 en adelante. Por favor, hermanos, no estamos bajo la ley. No quiera ser un cristiano judaizante. No existe, no hay, no puede ser. La ley pasó. La ley hoy nos sirve para darnos cuenta cuánto necesitamos de Jesús. Amén. Gálatas capítulo 4, verso 21. Por más elocuente que sea una persona que le diga: no, pues que tienes que guardar la ley. Cuidado. Please. Mire, los adventistas son bien tremendos. Pueden envolver a cualquiera que no esté preparado. Amén. Ya lo tienen. Dice Pablo, verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo, ¿qué? 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual, dice, es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde. Vamos a parar ahí. ¿Sabe usted dónde Dios dio la ley?
Bueno, mire, pues, para que usted le ponga atención a lo que Pablo está diciendo, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Dice, porque Agar es del monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los de Jerusalén, los israelitas. Agar, los hijos de Agar, es Israel. ¡Wow! Lo vamos a leer otra vez. Verso 25, léalo conmigo otra vez. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porque en júbilo, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tenía marido. ¿Cuál era la desolada? La que no podía agarrar marido. Más son los hijos de la que no podía agarrar marido, porque agarró al rey, que la que estaba casada, que tenía un montón de maridos. Y dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Los que siguen la ley no van a heredar el cielo. Los hijos de la esclava no heredan lo que heredan los hijos de la libre. Y terminemos. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hay por ahí los judaizantes, por ahí andan algunos que vamos a leer, que la Torá, que no sé qué. Hermano, me siento igual que Pablo. Perdónenme, ahí lo vamos a dejar. El próximo miércoles vamos a ver la iglesia gentil, el concepto de la iglesia gentil, obviamente. Y pues, Dios les bendiga. Espero les haya gustado la clase, que hayan aprendido. Bueno, no que les haya gustado, que les haya edificado la clase. Cuando alguien llegue y le diga, sigamos la ley. Cuando usted mire ahí a una fulanita, un fulanito en Facebook diciendo, no, pero es que tenemos que ser... Tengan cuidado. No lo engatusen. ¿Ok? Ok, la tarea. Quiero que me escriban un essay. Que me escriban un essay. ¿Cómo se dice un essay? ¿Alguien que me ve? Un resumen, un ensayo de lo que entendieron hoy. Pónganme si quieren 10 puntos de lo que aprendieron hoy. 10 cosas que hayan aprendido hoy. Amén. Bien facilito. No les voy a hacer preguntas. Ya vamos entrando a forma universidad. Ándele, pastor, dice Juana Alicia. ¿Ok? Entonces me van a hacer un essay de 10 cosas que hayan aprendido, que les hayan quedado claras, y me las escriben, por favor, en una hojita. No tiene que escribir mucho, pero sí, por lo menos unas 10 líneas. ¿Amén? ¿Fácil? Amén. Bueno, entonces nos despedimos de las redes sociales. Les decimos una vez más, hermanos, por favor, denle like cuando usted vea, comparta, comente, ponga un comentario. Es bien importante para los algoritmos. No sé ni cómo se traduce, así se traduce, algoritmo, ¿verdad? Para los algoritmos
y para que se pueda dar más. Amén. Una vez más, somos el Instituto Bíblico Evangélico, Ministerios Elim, y los esperamos el próximo miércoles. Estamos viendo la historia de la iglesia, pero desde el principio. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Amén.